Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta sesión, a esta píldora de formación para liderazgo participativo. Estamos con Elena Sarasa de Mediación Navarra y vamos a hablar en este pequeño ratito sobre los conflictos. Son expertas en estas cuestiones, en temas relacionados con las personas, ¿verdad? Y bueno, pues me gustaría conocer qué es lo que va a ocurrir, ¿no?, en estas sesiones, en estas píldoras con vosotras en este ámbito que es la conflictividad entre las personas. Bien, la primera idea que se me ocurre a la hora de abordar estas cuestiones es ¿por qué es importante conocer el conflicto? ¿Por qué es importante trabajar el conflicto con las personas para poder resolver? Buenas tardes, Enrique. La verdad que estamos encantadas de que nos hayáis invitado para participar en el... Nosotras de que estéis. Nosotras de que estéis. Para participar en esta formación, ¿no?, de liderazgo participativo que desde luego nos parece que es fundamental, porque cuanto más conocimiento tengamos para poder gestionar los equipos, pues todo ayuda, ¿no? Y desde luego tener una formación en conflicto para nosotras bueno, es crítico, ¿no?, en cómo se gestiona una empresa. Me preguntabas que por qué es importante conocer, ¿no?, en qué es un conflicto y qué hay que hacer para resolverlo. Bien, pues realmente el problema no es... hay una frase que dice que el problema no es el conflicto, sino la manera como gestionamos los conflictos. Ahí es donde fallamos, ¿no? Entonces, es importante saber por qué se producen los conflictos y qué responsabilidad tenemos cada uno en esos conflictos que se están produciendo, ¿no? Nos parece fundamental tener una visión del conflicto como oportunidad de mejora, oportunidad de cambio, no que eso nos suponga un horror, ¿no? Dentro de una empresa se produce un conflicto, no sabemos qué hacer, no lo resolvemos, aquello todavía siempre va peor, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que es importante conocer, entender cómo funcionan los conflictos, adquirir habilidades y herramientas para poderlos gestionar. Entonces, bueno, pues desde Mediación Navarra, desde luego, somos conscientes que cuanto mayor conocimiento haya del conflicto, mejor será la gestión de una empresa y el liderazgo se desarrollará muchísimo mejor. Entiendo que bueno, eso configura un poco todo el entorno en el que tenéis que abordar, ¿no?, las relaciones para poder resolver estas cuestiones, ¿no? Entiendo además que bueno, pues habrá diferentes aspectos, ¿no?, que habrá que tocar, aparte de que haya que conocer bien el conflicto. ¿Qué aspectos son los que tenéis o se deben de abordar en el conflicto? Bien, hay una serie de claves, ¿no?, que podemos pensar que son las que tenemos que conocer, ¿no?, para resolver un conflicto. Si yo a ti te pregunto ¿qué es para ti un conflicto?, ¿qué me contestarías? Hombre, pues para mí realmente el conflicto siempre es el abordar un objetivo común. La primera palabra que te viene a la cabeza, si yo te digo, ¿qué es para ti un conflicto? Dificultades, tensión, bueno, no sé, me pongo muy nervioso. Un marrón oscuro, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues esta visión es muy habitual, ¿no?, entre un conflicto. Cuando nosotros hacemos formación y preguntamos, ¿no?, ¿qué es para ti un conflicto? Pues la visión que tiene la mayoría de la gente, y bueno, tú puedes preguntar a tus amigos, igual que te he preguntado yo a ti, es una visión negativa. Entonces, la primera clave en los aspectos que tenemos que tener en cuenta para abordar un conflicto es cambiar esta visión negativa del conflicto, hacer un cambio de mirada, dejar de ver el conflicto como lo que decíamos, un marrón oscuro, una bola que nos viene encima, con la que no sabemos qué hacer, que nos va a aplastar, que nos paraliza. Eso nos provoca miedo. Y el miedo lo único que hace es enfrentarnos al otro, nos pone en posición de ataque. Por eso, muchísimas veces, lo que hacemos es abordar los conflictos desde un punto de vista confrontativo. Eso es lo que decíamos en la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo a los conflictos? No por el conflicto en sí, sino porque no sabemos gestionar. Claro. ¿Vale? Entonces, la primera clave para mí sería cambiar esta visión negativa del conflicto. La segunda clave es conocer el conflicto, estudiar, saber identificarlo, poder hacer un diagnóstico, ver qué pasa, ¿no? Entonces, transformamos esta bola, este horror que nos viene encima, nosotros hacemos una metáfora y decimos que puede ser como una madeja de lana, de la que poco a poco vamos tirando del hilo
bien nosotros mismos, porque ya sabemos cómo funciona el conflicto, o bien con ayuda de un tercero que nos ayuda poco a poco a ir desgranando todo este conflicto para poder encontrar la mejor solución. Y la tercera clave sería adquirir unas habilidades, ¿no?, para poder hacer esto del diagnóstico, de ver cómo funciona, ¿no? Entonces, dentro de las organizaciones van a surgir conflictos. Cuantas mayores sean nuestras habilidades y nuestras herramientas, mejor seremos capaces de resolverlos. Vale. Resulta que, bueno, a consecuencia de eso, pues bueno, tienes que trabajar, ¿no? No parece que las cosas se puedan resolver fácilmente. Habláis de una metodología en concreto para actuar, para llevar a cabo abordar ese conflicto. Entonces, me gustaría que me comentaras o me dijeras en qué consiste eso de la metodología de las 3 P's. ¿Qué es eso? Suena como muy interesante. Bueno, para resolver conflictos hay muchos métodos, ¿no? Pero nosotros el método que explicamos es el método desarrollado por Jean-Paul Lederac, en el que con esta metodología nos permite analizar de una forma muy sencilla y de forma completa el conflicto. ¿Qué son estas 3 P's? ¿A qué se refieren? A la P de personas, la P de problema y la P de proceso. Dentro de la P de personas vemos quiénes son las personas que están directamente o indirectamente implicadas en el conflicto, porque sea con esas personas con las que trabajemos. Puede haber un conflicto y podemos decir, pues que venga aquí todo el mundo a ver si lo solucionamos entre todos. Bueno, pues lo idóneo es solucionarlo entre aquellas personas que están directamente implicadas porque en ellas tienen la solución. Entonces hay que identificar quiénes son estas personas. A la vez habrá que identificar cuáles son sus posiciones, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades. ¿Vale? Todo esto, con esto analizamos la P de la persona. Luego tenemos la P de problema. En la P de problema, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando hay un conflicto, normalmente hay una mala relación, pero no toda la causa del conflicto tiene por qué tener su origen en la relación o en la mala relación que existan. Hay veces que sí, que es un conflicto de relación, pero otras veces el origen que está sustentando ese conflicto tiene su causa en otras cuestiones, ¿no? Entonces hay que identificar cuál es ese problema, qué es lo que está sustentando el conflicto. Y por último, la P de proceso. Un conflicto es algo activo, ¿no?, que tiene una acción y una reacción, que tiene sus fases, que tiene sus momentos. Identificar cuál es el momento en el que se encuentra ese conflicto nos permitirá trabajar de una manera o de otra y utilizar lo que sea más adecuado o más idóneo. También habrá que ver cuáles han sido las soluciones intentadas y que no han tenido efecto. Entonces, analizando esas 3 P's, tenemos un diagnóstico que nos permite afrontar el conflicto de una manera más exitosa que sin saber a qué vamos, ¿no? Vale. Personas, problema, conflicto. Proceso. O proceso, perdón. Me ha quedado claro. Me ha quedado claro. Y luego dentro de cada P hay que ir desgranando, profundizando. Sí. Creo que dentro de la gestión de los conflictos hay mucho de negociación, hay mucho de tú me das, yo te doy, o tú cedes, yo cedo, ¿no? A cosas de... No es un regateo. No es un regateo, ¿no? Bueno, ¿cuándo se media y cuándo se negocia? ¿Cuándo toca una cosa y cuándo...? ¿No? Sí. Bueno, al final la negociación, la mediación, la conciliación son todo métodos de resolución de conflictos, ¿no? Además, bueno, en este caso son métodos que llamamos autocompositivos, en los que las partes encuentran ellas mismas la solución, frente a los métodos heterocompositivos, que son los que la solución viene dada por un juez o por un árbitro. Bien, entonces, en este tipo en estos métodos en los que son las partes las que encuentran la solución, me preguntas qué diferencia hay entre la mediación y la negociación. Bien, pues existen varias diferencias, pero la diferencia fundamental es que en la mediación existe un tercero imparcial y neutral que guía todo el proceso, que se encarga de facilitar la comunicación entre las partes para que las partes sean ellas las que encuentren la mejor solución a su problema. ¿Vale? En la negociación hay 2 partes enfrentadas y ellas mismas encuentran la solución. En la mediación hay un tercero imparcial y neutral que facilita esa comunicación y consigue que las partes
a través de estas herramientas, estas técnicas que, bueno, que se estudian y que se aprenden, consigan alcanzar los acuerdos. Interesante. De alguna forma facilita el alcanzar. Es un facilitador. Es un facilitador, ¿no? Sí. Muy sí, bien. Sí. Bueno, me queda quizás preguntarte qué les llevaría a alguien que, bueno, se encuentra con un conflicto o bueno, ¿por qué le aconsejarías participar en este programa? Quiero decir, conflicto o bueno, que está, me imagino, gestionando conflictos de manera, Sí. ¿no? En empresas sobre todo, pues. Sí, bueno, como hemos dicho al principio, el programa de liderazgo participativo permite a las personas que están liderando equipos, que están dirigiendo equipos, adquirir una serie de habilidades y herramientas que son útiles y necesarias para la gestión, yo casi diría, del día a día, ¿no? Los conflictos, todos tenemos conflictos, todos sabemos que hay conflictos a diario, unos más gordos, otros menos gordos, unos que se pueden solucionar hoy y otros que son súper urgentes, ¿no? Que se solucionen. Y lo que conseguimos a través de esta formación es dar lo que veíamos al principio, ¿no? Se produce sobre todo un cambio de mirada, una manera diferente de abordar el conflicto y lo que conseguimos es que no se produzca esta parálisis o esto no lo quiero mirar, no lo quiero hacer, de no afrontar, qué marrón. ¿no? Sí. Entonces, lo que permite sobre todo es afrontar el conflicto de una manera diferente. Y con esto habrá veces que, con las habilidades también, ¿no? que se pueden adquirir, habrá veces que se pueda solucionar el conflicto dentro de la misma organización, porque el bien se haya cogido a tiempo o porque sea un conflicto que sea sencillo de resolver, o si no, también permite conocer que existen maneras de resolver más allá de ir al juzgado y que sea un tercero el que resuelva con una el situación. coste, el esfuerzo emocional y bueno, pues todo lo que supone un paso de esas características. Eso es. Pues Elena, muy clarificante, agradecerte la presentación y bueno, esta participación nuevamente en el programa de habilidades de liderazgo participativo y bueno, al resto invitaros a que participéis y que bueno, pues viváis esta experiencia también de mediación y de conocimiento de cómo resolver conflictos con nosotros a través de los programas, estas píldoras que nos permite hacer el Servicio Navarro de Empleo para todas las personas que tengan algún tipo de interés en ello. Sin más, gracias Elena. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente. A vosotros. Recordemos en esta ocasión la frase de Deborah Tannen: la cooperación no es ausencia de conflictos, sino el medio para resolver el conflicto. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.